Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar hoy acá. Y estábamos charlando recién mientras esperábamos arrancar, cuál era más o menos el nivel de familiaridad con el enneagrama en empresas. Y hay un poquito de todo, está dentro de nosotros quienes no todavía, por ahí escucharon hablar, pero no conocen mucho o nada, y otros que estamos más un poquito avanzadas. ¿Me escuchan bien acá? Dice Benja que no escucha. Perfecto. Entonces, Benja, me parece que es de tu lado y ahí no hay mucho que pueda hacer, ¿sabes? Tratar de ver cómo está tu configuración de audio. Entonces, gracias. Y entonces, tenga o no conocimiento del diagrama, personalidad tenemos, ¿no? Todos, alguna personalidad. Creo que es Sí, sí. inevitable. En tanto encarnados y humanos no nos queda otra que tener una personalidad para pasar por este mundo. Lo interesante es que el eneagrama provee como una clave para comprender el origen de esa personalidad, de por qué somos como somos. Y también, como vamos a ver, como viene de milenios atrás, ¿no? Y en el siglo pasado, sobre todo, hubo místicos, psiquiatras, psicólogos que le dedicaron mucho estudio y escribieron libros y lo modernizaron o lo ayornaron bastante a lo que es su aplicación en los tiempos de hoy, ¿no? Me refiero a Oscar Ichazo, a Gurdjieff desde ya, a George Gurdjieff, pero a Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, eh, Ross Hudson, Don Rizzo, Helen Palmer, y podría seguir, ¿no? Con la lista. Hay muchos autores y hay mucho porque el enneagrama, yo creo que de todas las herramientas, vieron que hay muchas herramientas, tanto ancestrales como hoy muy modernas en el plano de la psicometría o la ciencia de la personalidad. eh, Algunas de ellas las conozco, e incluso estoy certificado, y son muy buenas, pero también hay otras que son muy ancestrales. El enneagrama, la astrología, eh, el tarot sin dudas también, la Kabbalah. Hay muchas ciencias ancestrales y el enneagrama, bueno, les decía, viene de esa corriente ancestral, se lo rastrea. De hecho, voy a empezar a compartir pantalla ya y así no me repito. El eneagrama, les decía, tiene ¿cuál es su origen? Eh, es objeto de debate, pero se remonta a siglos atrás, y cuando digo siglos, en realidad es milenios. Se lo rastrea sin dudas en Caldea y Babilonia, pero incluso, eh, quizá Marcela, vos que estudiaste con los precursores, uno de los precursores en Argentina del eneagrama ha sido Roberto Pérez, y Roberto hizo investigaciones que encuentra el eneagrama. Sí, ahí estás muteada, pero vi que reconoces el nombre al menos. Si querés Sí, he hecho repetir, otros cursos con Roberto Pérez. Roberto Pérez fue discípulo de Bradley, que es con el que yo hice. Mm. de Y, Bradley. y Mira Bradley qué lo bien. remonta al año 500 antes de Cristo. Bradley. Sí, bueno, la verdad que es decir, de hecho va a Babilonia y Caldea, que es, o sea, de Moisés, eh, y de Abraham. Y les cuento, cada dos por tres me aparece un cartelito que la conexión es instable, si bien es muy bueno, se ve que algún problemita hay hoy. Cualquier cosa, si se llegara a interrumpir un poquito, ténganme un poquito de paciencia. Entonces, y Roberto Pérez dice que lo rastrea al Tíbet aún más atrás, ¿no? Como de la personalidad. Entonces, sin embargo, sí, como les decía hace un rato, eh, con los aportes de Gurdjieff y su Escuela de los Cuatro Caminos, de Ichazo, de Claudio Naranjo, Hudson, etcétera, realmente tiene un desarrollo en el campo, diría yo, de la psicología aplicada ya, ¿sí? Eh,
Ahí va. Como les decía, lo encontramos y de hecho forma parte de la práctica. Tal vez escucharon, ¿no?, hablar que es muy, muy común decir, no, el eneagrama es el que usan los jesuitas, ¿no es cierto? Porque tanto en el cristianismo, ¿no? En el cristianismo los jesuitas, en el judaísmo, los cabalistas, en el sufismo, que es la disciplina mística del Islam, se ha usado muchísimo. Pero como todo en la vida, ¿no? Todo conocimiento, ¿no? Es como que hay un nivel muy profundo y donde se origina todo, ¿no? Que podría ser ese nivel místico. Pero luego hay un nivel emocional y un nivel todavía más superficial, por ahí casi material o práctico, un nivel, diría yo, de la acción. Entonces, cada una, a mí me parece bueno conocer, les anticipo, el eneagrama, vamos a ver y se puede aplicar en las organizaciones de forma muy práctica. Eh, Está para el que le gusta, ¿no? Y se pregunta quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que son las preguntas esenciales del ser humano, sabe, eh, muy profunda, ¿no? Y porque también nos ayuda a comprender a cada persona que es como es, aunque nos den el hígado, su personalidad, atrás hay un ser sufriente, ¿no? Atrás hay un recorrido, atrás hay una historia. No es como es porque sí, digamos, y cada como somos porque somos, ¿no? O porque sí, quiero decir, perdón. Entonces, esto para la compasión y la autocompasión, para nuestra autocompasión, para no darnos con un caño más de lo necesario, que no suma, sino a veces puede ser muy destructivo. Eh, el eneagrama moderno, como les decía, ha sido desarrollado por los autores que les mencionaba. Y allí, esto lo van a obtener, lo van a recibir después ustedes del webinar, ¿sí? Y desde entonces se convirtió en una herramienta ampliamente utilizada para comprender la personalidad, mejorar las relaciones interpersonales y promover el crecimiento personal y profesional. Eh, entonces, no me voy a detener mucho en otras charlas de eneagrama que doy, yo acá lo estoy enfocando específicamente en la empresa. Hablo bastante, ¿no?, de que todos tenemos una personalidad y esa personalidad, por ahí aquellos que fuimos formados en la tradición judeo-cristiana, nos resuene esto de pecado capital, ¿no? El problema no es que algunas instituciones como la iglesia, sobre todo, pecado no es faltar, es transgredir una lista de supermercados. En la visión contemplativa de pecado, pecado es alejarme del amor esencial. Venimos de la luz, del amor, y llegamos acá a este mundo que es un despelote, ¿no? Y para poder sobrevivir, nos desviamos, o sea, el miedo hace que nos alejemos de esa confianza total, de esa sensación de ser amados profundamente, y puede ser, ¿no?, por distintas cuestiones, porque yo tomo una actitud un poco perezosa, ¿no?, cobarde ante tanto miedo, porque yo tomo una actitud de querer salvar el mundo, porque yo tomo una actitud de querer lograr todo, porque yo, ¿no? Y ahí se van asociando esos pecados capitales, como la pereza, como el orgullo, la vanidad, la envidia. Es decir, hay distintos como sesgos que me sacan de mi centro, ¿sí? Y me hacen ser como soy. ¿Vieron? Ahora vamos entonces, no me voy a explayar mucho en eso, no tenemos tanto tiempo, tampoco los quiero tener mucho tiempo aquí. Quiero ir más a los aspectos prácticos, pero sepan que hay un trasfondo que tiene que ver con la comprensión del universo mismo y del ser en particular, que es muy profundo. Así que a los que les guste este tema, tienen para estudiar, formarse, certificar, y es un camino de vida, de verdad, para trabajar nuestros aspectos que nos hacen sufrir innecesariamente, es un muy buen camino de vida. Bueno, voy a parar un toque para preguntarles si vamos bien, sí, así es, Sandra, es fascinante y coincido contigo. Particularmente yo lo he adoptado como una herramienta cotidiana, ¿viste? Me resulta muy amigable, me resulta, como también vengo de la formación judeo-cristiana, es un idioma que entiendo. Hay un montón y todas son muy bellas, pero esta me gusta en particular. Bueno, voy a seguir. Sepan que si hay alguna pregunta pueden abrir micrófono o pueden escribir en el chat.
Lisa me está ayudando a leer los mensajes cuando aparecen, igual es como que los veo cada vez que aparecen. Bien, entonces, ¿qué es el eneagrama? Es un sistema de clasificación de la personalidad, ¿sí? No es, viste, algunos dicen que es una corriente psicológica, es un conocimiento esotérico, bueno, es un sistema de mapeo de la personalidad, ¿sí? Que identifica 9 tipos principales, ¿sí? El eneagrama, y ya los antiguos padres, los primeros cristianos, por ejemplo, los antiguos padres y madres del desierto, reconocían estos 9, porque incluso se encontraba, ustedes vieron que muchos los evangelios fueron traducidos en Grecia, entonces mucho viene de lo griego, incluso aparecía en Grecia este símbolo del eneagrama con 9 puntos, y ya los primeros cristianos hablaban de 9 tipos de personalidades y de 9 pasiones, ¿eh? O 9 luchas que cada ser humano tiene, ¿no? 9 demonios internos contra los cuales enfrentarme. En algunos de estos concilios en la historia del cristianismo se define la lista oficial de pecados capitales en 7, pero bueno, el eneagrama conserva 9, ¿sí? Y es un sistema de clasificación de personalidad que identifica 9 tipos principales, cada uno con características distintivas, motivaciones internas y patrones de comportamiento específicos. Se representa como un diagrama en forma de círculo con 9 puntos conectados por líneas que muestran las relaciones entre los diferentes. A quien analizar al perfil de la empresa o a sus integrantes. Buenísima pregunta. Vamos a llegar a eso. La verdad es que los expertos en eneagrama hasta dicen, ¿no? En otro autorazo que se llama Richard Rohr, que lleva el eneatipo por país, es decir, podemos ver un país como una personalidad, como si fuera un ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un eneatipo y la organización también. No, esto que les digo no es nada extraño, es absolutamente común y se da muy a menudo. Entonces, eh, yo te diría que cuando estamos en una organización y hay era Alicia la que hacía la pregunta, y bueno, no sé si es la misma porque está entrando otra Alicia. Bueno, sigo igual queda grabado. Generalmente en una empresa empieza una cultura que emana de la línea. Eso está en gran transformación en estos tiempos. Sin embargo, mayormente esto es así. Entonces, la verdad es que depende de dónde uno esté parado y para qué quiere usar el enagrama. Si el enagrama lo pidiera, supongamos, la dirección y dice quisiera hacer un trabajo, porque yo no sé si alguno de ustedes está familiarizado con las herramientas que usamos las personas de recursos humanos en el campo, justamente, ¿no? Cuando evaluamos un candidato o cuando hacemos coaching a un candidato, a un ejecutivo, o cuando acompañamos en una transición, ya sea alguien que entra a la organización o va a ser promovido, pero en el mundo organizacional hay muy buenas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, si alguno conoce alguna, puede ir escribiéndola, pero yo, por ejemplo, estoy certificado en 2 de ellas que son como lo que a mí me parece de lo más completito. Una de ellas es Hogan Assessments, otra de ellas es TTI Insights. Eh, También está disponible y se usa muchísimo el Myers-Briggs todavía, que viene ya del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Son distintas herramientas de mapeo de la personalidad que todas son súper consistentes con el eneagrama. Y cuando esas herramientas y podemos usarla para mi desarrollo personal y yo desde ahí eh, ajustarme e influir en lo que pueda en la organización, pero a veces no depende de mí, porque hay distintos niveles de influencia, ¿no es cierto?
En general, yo lo que puedo modificar con el eneagrama, por eso es lindo cuando dicen, bueno, vamos a trabajar en equipo y cada uno va a conocer el eneatipo del otro. Entonces va a aprender a tratarlo no como yo creo que tiene que ser tratado, no como yo creo que deben ser las cosas, o no como soy yo o como a mí me gustaría que sea, sino como él necesita ser tratado. ¿Mm? Pero entonces después voy a volver y cualquier cosa, Alicia, le damos otra vuelta de tuerca. Lo que te puedo decir es que cuando viene de muy arriba el pedido, entonces puedo analizar la organización. Ahora, si soy un gerente de mitad de tabla, eh, voy a poder hacer seguramente, o sea, no, voy a poder analizar la organización. Me va a ser muy difícil ponerlo en práctica, ¿no? Porque evidentemente quizá encuentre alguna resistencia. Pero vamos a seguir. Cada uno de los 9 tipos del eneagrama se define por una serie de rasgos dominantes, pero también puede tener influencias de los otros tipos, lo que resulta en una compleja variedad de personalidades individuales. Además, cada tipo tiene un punto de crecimiento y un punto de estrés que pueden influir en su comportamiento y bienestar emocional. Esto significa que lo primero que quiero decir, algo, perdón, que debí de haberlo dicho al principio como regla de las características de estos webinars, para los que por ahí lo hacen por primera vez. Duran 90 minutos, ¿sí? Así que vamos a estar hasta las 7:30, hora argentina, y cada uno puede sacar la cuenta en su país. El segundo tema es en particular, el eneagrama no es una máquina o un sistema de rotular personas, ¿sí? Ah, vos sos 8, ah, vos sos 7, ah, vos sos... ¿Vieron como en la astrología que está muy de moda y está lleno de memes ahora? Y, ah, vos sos Acuario, y vos sos Luna en Leo, y vos sos... Y todo el mundo dice como si tuviéramos una etiqueta, y es una discriminar, porque cada ser humano en realidad es único, irrepetible, sagrado. Y por otro lado, todos tenemos un poco de las 9, solo que hay uno que predomina, ¿sí? Entonces, vamos a tener influencias de los demás y vamos a ver un poquito de cómo influyen los demás. Y también hay como, según cada eneatipo, el eneagrama nos da pistas, y esto es lo bueno cuando acompañamos a profesionales al desarrollo de sus habilidades conductuales, nos da pistas de cuáles son las cosas que nos va a hacer vincularnos mejor conmigo mismo y con los demás. ¿Mm? Y eso es lo que habla aquí, lo que menciono aquí como las líneas o el punto de crecimiento y el punto de estrés. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces aquí está esa figurita del círculo de los 9 puntos que mencionaba hace un ratito, ¿sí? Entonces, por favor, presten atención a esto. Hay 9 eneatipos, ¿sí? Y vamos a ir uno por uno. Pero algo que quiero decirles que es muy importante. Todo sistema de mapeo de la personalidad humana o del ser humano, seguramente ustedes ya alguno han visto o ya lo intuyen. Tiene 3 dimensiones. Miren, desde los sistémicos, ¿no?, que desarrollaron una disciplina que se llama dinámica humana, pasando por el DISC, que es otro modelo de análisis de personalidad, pasando por el eneagrama, por ejemplo, y cualquier otro sistema que busque comprender al ser humano va a distinguir 3 dimensiones principales. La de la acción o visceral o de la tripa, si quieren, la dimensión emocional y la dimensión mental. ¿Mm? Entonces, en el enagrama, y esto es muy importante porque vieron que la gente que por ejemplo, se dedica no a la parte administrativa y dura de recursos humanos, pero sí a los que dan soporte, tienen un poco de enfermero, tienen un poco de médico, ¿no? O tenemos, yo me considero un poco en ese grupo. ¿Y por qué? Porque tenemos, ¿no?, un predominio de la dimensión emocional. Generalmente en los roles de ventas o de gerentes generales o de altos ejecutivos encontramos gente muy de acción, ¿no es cierto? Y que por ahí, por momentos, parece insensible y para algunos nos puede parecer, claro, Sandra, cerebro triuno, gracias, gracias por ese aporte, exactamente.
¿no? Y entonces el que lo mira, el que es de una naturaleza más emocional, lo mira y dice, pero qué desalmado este tipo, ¿no? Pero bueno, es gente que tiene un cableado diferente donde predomina mucho más, ¿no es cierto?, la dimensión de la acción, más asociada también con el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Lo que es lo rutinario, la ejecución, ¿no? Versus lo creativo, lo empático y lo sensible. Y la tercera dimensión es la mental, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar profesiones, por ejemplo, ¿no? Como auditores, analistas de control de calidad, eh, investigadores científicos. ¿Vieron esas personas que se llevan muy bien con los datos, pero no tan bien con las personas, justamente? Bueno, esa es la gente que pertenece a la tríada mental. Y entonces la tríada de acción son 8, 9 y 1. 8, 9 y 1. La tríada de la emoción o del corazón, también lo llaman algunos autores, es 2, 3 y 4. Y la tríada de la mente son 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Cómo sé meniatipo? Bueno, un camino rápido que es apenas una aproximación es hacer un test. Ustedes pueden googlear y van a encontrar test de eneagrama, lo pueden hacer y les va a dar un eneatipo. Yo diría que en un 80% de las veces la pega, pero la única manera de saber cuál es mi eneatipo de verdad es autoobservarme y quizá pedir devolución a aquellos que me conocen bien y sobre todo bien intencionados para conmigo, para yo poder validar si las características del eneatipo que me dio ese test coinciden conmigo y me siento yo identificado. Yo decido a partir de mi autoconocimiento. Alguien de afuera puede ayudar y el test sin duda ayuda. No sé, el más popular lo diseñó Rizzo y Hudson y realmente está muy bien hecho y es muy efectivo. Son 135 preguntas que se responden en plazo de media hora. Son preguntas muy fáciles, no preguntan cuál es la distancia de la Tierra a la Luna ni nada de eso. Más bien preguntas sobre mi personalidad bastante sencillas, y lo pueden hacer. Pero bueno, quédense con esta idea del cerebro trígono que hablaba Sandra y de estas tres dimensiones: mental, corazón, vamos a bajar corazón, y tripa, ¿sí? Tripa, o sea, mental, emoción y acción. Entonces, vamos a recorrer rápidamente, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya les digo, esto es un camino de vida. Esto es una herramienta que se puede estudiar toda la vida. Pero vamos a quedarnos con lo esencial. Eh, el primero es el perfeccionista, ¿sí? O el reformador, que es el eneatipo 1. Tríada de acción, características: busca la perfección, tiene altos estándares. Fortalezas: en el trabajo es muy organizado, meticuloso, orientado a la calidad. Desafíos a superar: puede ser crítico, propenso al perfeccionismo. Se dice en el lenguaje del eneagrama que la pasión, ¿no? O el, entre comillas, pecado capital asociado al eneatipo 1 es la ira. ¿Por qué? Porque el mundo no se comporta como yo quisiera que se comporte, ¿no? Vieron a veces, lo podemos ver en algunos docentes, esta característica, en legisladores o gente que, por ejemplo, siempre se menciona a Martín Lutero como un eneatipo 1, ¿no? El gran reformador, ¿no? Porque el tipo vino a decir: está todo mal, esto tiene que ser así, 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 así es. Muchas veces, ¿en qué profesiones dentro de la organización creen que puede haber o que destacan los uno? ¿Alguien se anima? O si vamos a una organización y miramos dónde vamos a encontrar más unos. Encargado, jefe, muy bien. Abogado, sobre todo depende de la profesión del abogado, ¿eh? Si está encargado, por ejemplo, de normativas y este tipo de cosas, seguro.
lo vamos a encontrar en calidad también, lo vamos a encontrar en, por ejemplo, dentro de finanzas, ¿no? En lo que es compliance, ¿vieron? Esto, lo que es control, cumplimiento de normas, ¿no? Cumplimiento de las reglas, tanto con la ley como las reglas internas y las normas internas. ¿Mm? Entonces, el uno justamente no es así, ¿no? Y no es esa clase de persona que nosotros lo vemos, pero che, afloja un poco, ¿viste? No puede ser todo perfecto, ¿viste? No puede ser todo como el mundo, el mundo no puede ser como vos querés que sea. No, la ley, digamos, esa ley es un papel viejo, al fin y al cabo, pero el uno se siente muy seguro ahí emocionalmente. Dice, ¿no? Hay algo muy interesante en la lógica del eneagrama, que todo eso viene de una cierta herida de la infancia, ¿sí? Es decir, todo se origina en cómo nos trataron nuestros cuidadores, nuestro entorno cuando éramos niños y a medida que crecíamos, ¿no? Nuestros padres, a veces, en la mayoría de los casos es nuestros padres, pero algunos de nosotros tal vez, gastronomía, hotelería, decididamente, Alicia y contadores. Muy bien, excelente. El uno es ese niño que el mensaje que recibía era que nada que hiciera iba a ser suficientemente bueno. Entonces venía y le decía, mam, me saqué un 8. No, ¿cómo te vas a sacar un 8? ¿Por qué no un 10? Mam, me saqué un 10. Traga, sos un traga, afloja un poco, estás estudiando mucho. No, como que siempre todo lo que hiciera estaba mal. Entonces, tenía una tendencia, ¿no? Inconsciente. Todo esto, claro, lo desarrollamos de manera inconsciente. Por eso es muy importante que a nuestros colaboradores nos miremos con mucha compasión, porque lo está haciendo, ¿no? Obviamente, no vamos a entrar acá que existen, ¿no? Siempre el exceso de esto, por eso decían pecado capital, porque el exceso de cualquiera de estas cosas, el exceso de perfeccionismo, el exceso de orgullo o el exceso de ayuda, el exceso de logro, es malo para la persona y para todos los que están alrededor. Por eso, y puede conllevar digamos, cuando el logro se convierte, ¿vieron esto de que el fin justifica los medios? Digo, ya vamos a llegar al tipo 3 que es el exitoso. Eh, el, entonces puede, y esto no es campo de estudio acá, las cuestiones morales, ¿no? Porque uno puede, con tal de un logro, un 3 no muy integrado y no muy trabajado, puede ser, ¿no? Esos personajes que terminan en la clase, ¿no? Habiendo, en la cárcel, habiendo defraudado, ¿no? A un montón de gente. Bueno, eh, no vamos a entrar en ese tipo, pero de eso hay también, pero pensando en lo típico de la organización, cuando alguien así es así, ¿no? Y podemos, si nosotros supervisamos a un uno, es posible que digamos, pero qué cabeza dura este tipo o esta chica. Entonces lo que yo tengo que ver es que detrás, ¿no? Hay una persona que no sabe, o sea, que necesitaba hacer todo perfecto, cobraba, ¿eh? Había consecuencias muy negativas para esa persona. Entonces, empatizar un poco con esa condición, ¿no? Y ayudarlo a relajar un poco, a procesar su ira, hacer un poquito quizá de psicólogo con esa persona, ¿no? A la vez, la humanidad, o sea, convengamos llamarlos energías, uno, dos, tres. Cada energía que provee cada eneatipo es necesaria en la humanidad, es muy necesaria. Si no tuviéramos personalidades tipo uno, no tendríamos ni normas de calidad, ni leyes, ni códigos, nada. Pero esa, yo soy convencido, ¿no? Que todos somos vulnerables y el punto de vulnerabilidad del uno tiene que ver con este no poder ver las cosas tal cual son y aceptar que el mundo es perfecto o la vida es perfecta tal cual es, aunque desde mi mirada, desde mi pequeño ego y desde mi personalidad me parezca que está todo mal. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos el uno? ¿Podemos pasar al 2? Yo voy a ir pasando. ¿Eh? Y el uno es el último de la tríada. eh, Gracias, Victoria. Muchas gracias.
El 1 es el último de la tríada de la acción. Un poquito de paciencia, los que son más de acción, ya vamos a llegar a las otras dos. Vamos a seguir con el 2. Es el ayudador. Miren qué simpático el ayudador, qué ganas de ayudar a todos. Está orientado hacia los demás, es amable y generoso. Sus fortalezas en el trabajo, empático, buen trabajador en equipo. Acá sí vamos a ver, por ejemplo, en recursos humanos, mucha gente tipo 2. Vamos a verlos a veces en ventas, pueden ser muy buenos vendedores por esta cosa de la empatía y no hacer por el cliente, ¿no?, esa milla extra necesaria. ¿Cuáles son los desafíos? Que puede volverse complaciente y olvidarse de sí mismo. Puede querer, ¿no? Hablando de la herida de la infancia, el 2 es el niño que aprendió, ¿no?, en casa, que si ayudaba a mamá y a papá, si venían visitas y se desparramaba por toda la casa por servir a las visitas, si era útil al tío, a la tía, a todos, menos a él mismo, es decir, si era útil a todos, venía, ¿no?, el mimo y me querían, me sentía amado. Si decía, quiero jugar ahora, me quiero ir a jugar, qué egoísta que sos, ¿no? Ese tipo, solo pensás en vos, ¿no? Solo pensás en ir a jugar, solo pensás en que querés un helado. Entonces, eh, desarrollamos inconscientemente este querer ayudar a todo el mundo, ¿sí? Ahora, al llevar, me empiezo a sentir tan seguro y me empieza a ir tan bien, ¿no?, que ocurren dos cosas. Empiezo a desarrollar una susceptibilidad muy grande en caso de que yo ayude y no sea retribuido, ¿no es cierto? Entonces el 2 puede ser ese que hago todas las horas extras, hago todo y ustedes me responden así. Qué bárbaro. Además, y entramos en problemas porque nos olvidamos, empezamos a olvidar, ¿no?, de nuestras citas de dentista, de nuestras citas con el médico, y así nuestro propio cuerpo entra en riesgo de repente, ¿sí? Nuestra propia salud. ¿Cuándo, no? ¿No es cierto? Actualmente, ¿no?, síndrome del quemado. Entonces, 2, ¿cuál es su punto ciego? Porque hablando en el lenguaje ya más familiar para los de recursos humanos o mismos gerentes, ¿no?, y del campo del la pasión, ¿no?, así como esta ira es un punto ciego para el 1, digamos, es una pasión y es un punto ciego, porque él por ahí no se da cuenta lo iracundo que está. Tal vez le decimos, che, tranquilízate. Si estoy re tranquilo, te contesta, ¿viste? Y en realidad no se da cuenta de lo iracundo que está, ¿no? Bueno, para el 2, el punto ciego es el orgullo, porque quien quiere de algún modo, ¿no es cierto?, ser la vedette de todas las fiestas, ser, ¿viste?, el héroe de todas las caricaturas, de algún modo se está creyendo Superman, ¿no? Entonces, hay una cosa muy orgullosa. O sea, uno necesita aprender a decir, doy hasta donde puedo, no más de lo que puedo. Entonces, cuando trato con una personalidad 1, es importante saber que él cuenta con esta dificultad de fábrica, es decir, no lo hace de mal, no lo hace de jodido, no lo hace digamos, eh, o sea, tenemos que tener hasta andando mucho, por ahí puede caer en una crisis o en un agotamiento porque no se está dando cuenta él que está dando. Sí. Yo solo quiero pasar, esto obviamente es una introducción para que vean el potencial que tiene el uso de la herramienta. Eh, Imaginen, ¿no?, que cada uno de nosotros en el equipo tomamos este test y confiando el uno el otro, por eso es muy importante crear contextos de confianza para empezar a trabajar, porque cada eneatipo tiene una manera en la que necesita ser tratado. Y yo como líder con mi eneatipo tengo que saber cuándo puedo lastimar a mis colegas y subordinados, cuándo no a mis superiores, y cuáles son realmente mis dones. ¿Mm? Los dones del 2, por ejemplo, son la ayuda, el empuje, la confiabilidad. Se puede confiar mucho en el 2.
pero el lado oscuro del 2 es cierto. Se te quebraba la voz y ahora se cortó. Segundo, a ver el chat. Seguramente ahí vuelve, debe haber desconectado un minuto. Ah, Algo, Ahí estás. Se te había cortado, José, un poco. si cada tanto se te quiebra un poco la voz y recién se había ido del todo. Eh, Seguramente ahora vuelve, si esperamos un poquito, le va a volver a conectar. Que estaba en un lugar con una señal que era un poco débil. Tendría que sacarse la imagen un rato. Ahí se la sacó. Ah, Bueno, ahí ahí estoy de entró. Ahí va. vuelta. Mis Ahí entró disculpas. con el celo. O más o menos me siguieron, ¿no? Hasta dónde cuenta, alguien se anima a contarme. Yo estaba justo leyendo el más alto, sin dudas. Pero bueno, hay varios que son competitivos, pero el 2 no sé si te referías al 2 No se te oye. Mm. Se te volvió a cortar un poco, José. No te escuchamos. bien, nuevamente se cayó. Espero que se pueda hacer. Entonces, Victoria, te estaba diciendo que el lado oscuro puede ser un lado muy mandón, ¿eh? Vengativo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me escribí, voy a seguir porque si tenemos. Mm. Se cayó directamente. A ver, Que hable con la cámara apagada, porque la Sí, cámara claro. le Sí, le saca energía totalmente. sí. Gracias por su paciencia a todos. Ahora seguramente vuelve. Está conectado con dos cosas, o sea que está con audio por otro lado. Bien, ¿me escuchan? José, decíamos que apagues la cámara, porque eso también te impide que funcione bien. Bueno, vamos a hacer eso y les pido disculpas, porque bueno, Sí. ya me han visto, saben que soy yo y no un robot, un bot. Les pido disculpas, esto no estaba en los planes. Yo ahora cambié a datos de mi celular porque la red está andando horrible. Ah, Y estoy tratando en este momento, a ver un segundo. Bueno, voy a apagar la cámara. igual si estás Y voy con a... datos debería andar bien. Debería andar bien. Vamos a ver. Entonces, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces.
Vamos al eneatipo 3. El eneatipo 3 es el segundo y está en el centro de la tríada emocional, ¿no? Los del centro siempre tienen una... Es como que el 2 tiene un sesgo a la acción y el 4 tiene un sesgo a lo mental, porque están como vecinos, ¿no? A la siguiente tríada, pero los que están en el medio es como que son en algún lugar los más balanceados, pero también en cuanto a características, ¿no? En este caso, acción y mental, ¿no? Que son las otras dos tríadas, tienen como una mezcla más equilibrada. Sin embargo, con sus propios desafíos, ¿no? El 3 es el exitoso o el triunfador, según el autor, ¿no? Está orientado al éxito, es ambicioso y está orientado a metas, ¿sí? ¿Vieron esas personas que siempre se están poniendo metas y que necesitan, ¿no? A donde vayan, ser vistos como el mejor, ¿sí? Como que si se toca rumba, yo soy el mejor bailador de rumba o bailarín de rumba, y si suena salsa, yo soy el mejor bailarín de salsa, y en la escuela era el mejor alumno, en la universidad, ¿no es cierto?, me graduaba summa cum laude y me llenaban de premios, y me acostumbré a sentirme seguro y amado cada vez que me decían, ¿no? Obtenía un premio y me decían mamá o papá, bravo, bravo. ¿Eh? Y si no habían premios, había consecuencias, no me querían en casa. ¿Sí? Entonces, eso desarrolla esta personalidad que ¿cuál es el punto ciego o el lado oscuro? La vanidad. ¿Eh? Aunque le cuesta mucho al 3 darse cuenta que es vanidoso, para él se está rompiendo el traste por la humanidad y haciendo cosas buenas y logros, en realidad el 3 se hace excesivamente dependiente de la imagen externa, por eso es camaleónico y tiene esta personalidad sobreadaptativa muchas veces, lo cual lo puede llevar a crisis y desequilibrios muy grandes, ¿no? Pero por supuesto, cuando está bien integrado con las otras cualidades de todo el mapa posible, ¿no? De los 9 enatipos, puede hacer contribuciones enormes, puede realmente encontrar la autenticidad y la manera de lograr sin querer, ¿no es cierto?, complacer a nadie o sin necesitar aplausos de afuera. Sus fortalezas en el trabajo es que es orientado a resultados, es eficiente, los desafíos a superar, puede volverse excesivamente competitivo y enfocarse demasiado en la imagen. Vamos con el 4, el último. El 4, dentro de la tríada emocional, es el que está más cerca de la tríada mental, entonces desarrolla, ¿no?, una especie de mundo paralelo, ¿no? Como ocurre en la tríada mental, ocurre esto de retirarme a un mundo, ¿no?, muy mental, pero cargado de emocionalidad, ¿no? Por eso el arquetipo es el individualista o el romántico o el artista, ¿eh? Sobre todo en los artistas, pensemos en Van Gogh, pensemos en un Charly García, ese tipo de personalidad que necesita llamar poderosamente la atención y que puede entrar, ¿no?, en ataques, ¿no es cierto?, histriónicos o así de vedette, de prima donna, ¿no? ¿Por qué? Porque el 4 siente que la vida fue muy dura para él y que todo el mundo le resultó más fácil que a él. Entonces desarrolla esta cualidad, y de vuelta, todas estas palabras hay que tomarlas en este contexto del enagrama como con mucho cuidado y con mucho, casi para mí, sacralidad o respeto, en el sentido de cuando yo digo que la cualidad es la envidia, sí, es una palabra fuerte, pero es esa sensación, ¿no?, de que para sentirse seguro él necesita reafirmar que es diferente, que los demás la tienen más fácil. Y yo, como soy diferente, te voy a mostrar todo lo que valgo, desplegando una enorme creatividad. Entonces, en general, es individualista porque suele trabajar más bien solo, no es muy común ver, por ejemplo, en posiciones de liderazgo gerenciales, muchos 4. Es mucho más común ver 8 o 3 o 7 incluso, o 5 de repente, pero no tanto el 4, ¿no? Por eso se destacan en profesiones como el arte, la música,
puede ser ciertos filósofos, ¿no? Entonces, busca la autenticidad, es emocionalmente muy expresivo. En el trabajo es creativo, reflexivo, enfocado en ser único. ¿Qué desafíos tiene que superar? Que puede ser percibido como demasiado emocional, propenso a la melancolía. ¿Mm? Entonces, digamos, a un 1, hablarle a un 4, hablarle, ¿no es cierto?, en el lenguaje de los números duros, ¿no? Y hablarle, mira, acá las cosas son así, vos tenés que cumplir estas metas, viejo, si no, es como matarlo, prácticamente, ¿no? Si yo no le digo, le hago unos mimos y digo, che, qué bien, que la verdad te estás esforzando un montón, ¿sabés qué pasa? Que si no hacemos esto, en vez de irle con realmente necesitamos tu contribución, porque vos podés, qué sé yo, buscar un lenguaje que no vaya tan a lo duro y a lo que parezca un reto, ¿sí? Esto es muy básico. Yo eh, planeo dar un taller ¿no? Y donde hagamos dinámicas, interacciones, donde nos hagamos todos el test de Enneagrama y vengamos con eso como, bueno, primera approach, para poder practicar cómo es la conversación con cada eneatipo. Porque cada uno de nosotros en nuestros equipos, a nuestro alrededor, en nuestra familia, tenemos colegas, padres, hermanos, hijos con algún tipo de personalidad. Y si aprendemos, creo que el tener el privilegio de llegar, ¿no?, a vivir, no sé, yo ya voy por 57, nos da cierto entendimiento de que el otro no cambia. Lo único que puedo hacer es cambiar yo y tal vez a partir de ahí el otro modifique porque está viendo algo diferente. Pero quererlo cambiar al otro, que es lo que hacemos todos los días en las organizaciones. Mira, estas son las reglas, o te adaptás o puerta. Y está cambiando eso. Y es importante que cambie cada vez a mayor ritmo, ¿no? Por el bien de todos. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es muy, muy básico. Así, perdón si no profundizo mucho. Buenísimo, Victoria, genial. Lo tengo súper en cuenta. Algo acá digo, ¿por qué el Enneagrama y por qué no usar otras herramientas como yo les digo? Hogan Assessment, yo estoy certificado, TTI Insights la uso a menudo. Bueno, son compañías que han invertido un montón en investigación muy científica, tienen equipos, pero así cobran la licencia. El Enneagrama tiene la belleza que si nos formamos en el equipo un poco, es gratuito y podemos además trabajar sobre principios bastante probados de la humanidad. Sí, es verdad también lo que decís. Creo que siempre va a tener, la otra vez en un congreso le hago la pregunta a Roberto Pérez, ¿cómo introducirlo en la organización? Y me dice, mirá, nunca pude introducirlo vendiéndolo, tuvo que ser algún directivo o gerente, alguien que me dijo, che, me encanta esto, vení a hacerlo a mi organización. Porque yo creo que es un tema de evolución, de nivel de evolución de las organizaciones. En el momento que somos conscientes de que es responsabilidad de cada uno la transformación necesaria para adecuarse a los contextos tan cambiantes, nos damos cuenta que tenemos que trabajar con estas herramientas. Ahora, si eso no está ahí y lo siento como... Es real, mucha gente, incluso herramientas como Hogan Assessment y tantas psicométricas que son tan útiles, mucha gente las ve como amenaza, porque lo que quieren es que los empleados estén enfocados con anteojeras y que no se distraigan en absolutamente nada. Bueno, esas organizaciones yo creo que les espera un futuro difícil. Pero bueno, no me voy a, si no, yo soy muy apasionado de esta herramienta y de este tema y se me puede ir realmente mucho más del tiempo del que tenemos. El 5 es el investigador o el observador, que es un niño que de niño lo realmente o lo interferirían permanentemente al punto de que se tenía que refugiar, ¿no es cierto?, en una especie de torre de marfil desde donde observaba,
o por el contrario, no le daban, era ignorado completamente. Entonces desarrolló una característica analítica, observadora, de búsqueda del conocimiento, experto en un campo, muy estratega, se suelen enfocarse en cierto campo, ¿no? Y el desafío es establecer, ¿no? Por eso el pecado capital que se le asigna en el lenguaje del eneagrama es la avaricia, pero no solo la avaricia como tacañería, ¿sí? Sino la avaricia de estar retraído, demasiado retraído y no entregarme a los otros. Es muy difícil establecer vínculos con los 5. Suelen estar como detrás de una campana de cristal. Casi que nos podemos dar cuenta, no les gusta el contacto físico, no les gustan ni los abrazos, ni los besos, ni esa gente más retraída, pero que pueden ser brillantes en el campo de la investigación, en el campo de la filosofía, en el campo de hay grandes místicos que han sido 5. Entonces, típicamente acá encontramos, ¿no? En todo lo que es departamentos de estrategia, por ejemplo, en el campo académico, en las universidades, bueno, muchos profes son 5, ¿no? El 9, perdón, el 6 está en el medio de la tríada, el 5 es el primero de la tríada mental, por cierto, el 6, que es el leal o el abogado del diablo, es centrado en la seguridad, busca apoyo, en general es la persona que antes de actuar sopesa, al punto de que, claro, su riesgo es de que se quede en la duda, en la parálisis por análisis, ¿no es cierto? Y el 6, de hecho, ¿no? El punto ciego o la pasión es el miedo, justamente, es la madre de todas las demás. Por eso quizás dicen los expertos en eneagrama que es la personalidad más común. Todos tenemos miedo. Sería no ser humano no tener miedo. El punto no es no tener miedo. El punto es poder volver a ese amor esencial que me hace sentir seguro, ese lugar, ese centro, y desde ahí actuar hacerle frente al miedo, ¿no? Voy a hacer una pausita porque hay 4. Sandra Besone, son buenos empleados, ¿no? Cumplidores. Sandra, ¿te referís al 6? Y Andrea, te voy a pedir Andrea, esto te va a llegar la grabación, que te lo veas de vuelta en la grabación. También, Lisa, en un ratito les vas a dar unos enlaces en nuestra página de Instagram donde están explicados eneatipo por eneatipo. Pero voy a seguir porque si no se nos hace muy largo. En el caso de si está Sandra hablando del 6, sí, son muy cumplidores también, sí, pero son por eso se le dice el abogado del diablo, es el que, por ejemplo, le decís, sí, vamos a Mar del Plata, ¿estás seguro que Mar del Plata? ¿No te parece que por ahí mejor Pinamar? Porque Pinamar, no sé, justo hoy leí el pronóstico y decía que en Mar del Plata iba a estar, viste, 5 grados más frío que en Pinamar, vamos a Pinamar. Bueno, es esa persona muy mental, ¿no? Y que va a sopesar y que en su peor versión va a ser, ¿no es cierto? A veces nos encontramos otros personajes incapaces de decidir y en su mejor versión son excelentes también, mediadores, analistas, ¿sí? Ejecutivos también de manera ecuánime, ¿sí? Entonces, son conscientes de los riesgos, tienen una lealtad muy grande al equipo, tienen un sentido de cuerpo, ellos no quieren destacar, no quieren sobresalir, ¿sí? Quieren ir con todos, pero de manera de riesgos calculados. Conciliadores también, Alicia, sí, sí. Aunque hay un eneatipo más asociado a la conciliación que ya vamos a llegar. Entonces, puede ser propenso a la ansiedad, desconfiado, cuando en su parte de vuelta, esto da, ustedes, si logro despertarles alguna chispita de interés por el eneagrama, van a encontrar en internet y en libros, ¿no? De todos los autores que mencionamos aquí, enorme cantidad de bibliografía. Por ejemplo, el tema integración y desintegración, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Todos tenemos una personalidad. El tema es que en el nivel bajo de integración, ¿no? De madurez emocional, si quieren, de desarrollo, puede ser muy destructivo cada uno de ellos, para sí mismo y para los demás.
y en el nivel máximo de integración contribuye más a sí mismo y a la humanidad. Seamos más humildes, a sí mismo y al equipo, y de ahí a la humanidad si quieren, pero hablando en el contexto empresarial, a sí mismo y al equipo, ¿sí? Entonces, este camino de integración, ¿no? O sea que el 6 desintegrado en un bajo nivel de desarrollo puede ser propenso a la ansiedad, puede ser muy desconfiado, ¿sí? Por esto de que se queda en el análisis todo el tiempo y no decide, no va para adelante. Vamos entonces al último de la tríada mental, que es el 7. Según el autor, el entusiasta o el epicurio. Epicurio es el que picotea, ¿no? Entonces, es ese tipo de personalidad que es muy optimista, que busca aventuras, que está muy orientado al placer, que evita el dolor. Un 7, una personalidad de 7 es típico, ¿no? Que llegue, por ejemplo, a una situación bastante dolorosa, como puede ser un entierro, un velorio, ¿no? Y ante el dolor de todos y no soportar ese ambiente de dolor, se cuenta un chiste, ¿no? De la nada. Y entonces todo el mundo se pone a reír y hay alguno que otro que lo mira con cara. Bueno, porque la personalidad tipo 7 es un niño que realmente no pudo procesar ese dolor y se creó un mundo de fantasía, ¿no? Tipo Peter Pan. De hecho, es la imagen que muchas veces se usa para definir al 7, Peter Pan, el niño eterno, ¿no? Está esta película ya bastante vieja, pero de Roberto Benigni, que se llamaba La vida es bella, ¿no? Entonces estaba en medio de la guerra, pero todo era maravilloso. Le contaba, ¿no es cierto? Era para ayudarlo, en este caso era para ayudarlo al chiquito a que no vea el horror, pero de la guerra, pero esta actitud de la vida es bella es 7, ¿no? Fortalezas en el trabajo, es innovador, es adaptable. Vamos a encontrar, por ejemplo, el 7 sobre todo en ventas, ¿sí? Son excelentes vendedores, excelentes expansores de lo que sea. Ahora, ¿qué desafíos tiene para superar? Que puede volverse impulsivo, puede tender a evitar los conflictos, puede tener, ¿no? Ser un poco novia fugitiva, el 7, ¿sí? Y vamos entonces al que está en el primero de la tríada de la acción. Entonces, es el más fuerte, enérgico, digamos, donde realmente esta sesgo hacia la acción lo despliega con mucha potencia, ¿sí? Entonces tiene varios nombres. El desafiador es el más común, el justiciero, el protector. Otro autor lo llama el jefe directamente, ¿sí? El protector porque arquetípicamente la imagen del 8 es la mafia, ¿sí? Es decir, la mafia es una organización 8, es decir, que protege a los suyos. Ahora me traicionás y aparece lo que es la fijación del 8, que es la venganza. Entonces, vieron esas personas que generalmente ocupan posiciones de liderazgo y de jefatura, porque cortan el bacalao, van para adelante, toman decisiones en una baldosa, no se dan cuenta que le pisan los callos o despanzurran a gente a su cargo de repente, pero a la vez lo reprotegen, ¿viste? Son reprotectores de pobres y ausentes, ¿no? Y ahora, traicionalo y agarrate Catalina. ¿Mm? Eh, Ese es el 8, ¿no? Para ponerles, ¿no? Un ejemplo, van a encontrar si se toman, ¿no? Yo siempre aliento a la curiosidad, porque hoy los campos de conocimiento son tan vastos que cuando algo sentimos que nos puede ser útil, entren a Google y van a encontrar un montón o sea, es imposible meterlo todo en un seminario, en un webinar de una hora, ¿no? Pero van a encontrar un montón de referentes, ¿no? Por ejemplo, actores o políticos de los distintos tipos de personalidad. En el caso del 8, para que se den una idea, en el lado, y esta es una opinión personal de la que me hago cargo, podrán coincidir o no, pero en el lado un poco más oscuro y a mi modo de ver menos integrado, van a encontrar, porque lamentablemente muchas veces estas posiciones no muy integradas llegan a posiciones muy altas de liderazgo y de influencia a nivel mundial. Entonces, Vladimir Putin está identificado como un 8, Donald Trump está identificado como un 8,
Y en el otro extremo del dial, y en ninguno de los ejemplos que doy hago ningún tipo, soy totalmente apolítico y les diría que si bien vengo del cristianismo, en este momento soy, digamos, pienso que la religión es una elección. Lo que yo trato de hacer es contribuir, ¿no?, hacia a valores universales como la compasión y la bondad. Entonces, pero está lo que a mí me parece un 8 muy integrado es Francisco, nuestro actual Papa. Sé que en nuestro país, hablo por Argentina, yo soy argentino, eh, hay sentimientos encontrados desde lo político. Sin embargo, si hay un tipo que le metió la proa a temas jodidísimos, como los temas de abusos, como los temas de la homosexualidad y los temas de los descalabros financieros del Vaticano, ha sido Francisco, pero de una manera, no a lo Putin, sino de una manera, ¿no? Entonces, es un tipo que evidentemente tiene potencia. Entonces, hace falta esa energía en la humanidad y en las organizaciones, ¿no?, para estructurar. ¿Qué pasa? Que un 8 no muy integrado, ¿no? ¿Qué tenés en términos de organizacionales? Rotación, 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 no lo soporta nadie, ¿no? La gente termina yéndose, ¿no? Porque puede ser muy abrasivo, ¿no? Entonces es decidido, valiente, líder natural, puede volverse dominante y confrontativo. Pausita para ver 5 mensajes que tengo aquí. Alicia, tal cual, Al Pacino, tal cual. ¿Vieron Griselda ahora que está de moda en Netflix? La historia de esta mujer narco en la Florida. Bueno, ella era una 8 de libro, de libro. O sea, una 8 no muy equilibrada. Yo creo que Bukele también. Me sorprende. Ustedes saben que hay una correlación en el biotipo y el eneatipo. Es decir, los 8 suelen ser gente medio parecida a este señor, viste, grandotes. Bukele puede ser perfectamente. Lo que tiene es que yo lo veo en fotos al menos, por ahí no, de cerca, como flaquito y chiquito. Pero sí, sí, da todo como el 8. También podría ser, es difícil, sí, para mí es 8 o podría ser por ahí, ¿no es cierto? Por esta cosa desconectado de las emociones, me parece a mí Bukele, ¿no? Que ejecuta, y evidentemente, no sé, acaba de ganar como el 80%. Puede ser tal vez un 5, porque miren, esto, como les digo, es muy cortito el tiempo que tenemos para cubrir todo, pero cada eneatipo tiene a su lado, ¿no? Supongamos el 8, tiene a su lado el 7 y tiene a su lado el 9. Entonces, eso se llaman alas en el lenguaje del eneagrama. Entonces, va a tener, por un lado, cada personalidad mayor inclinación a ser un 8 evitador del dolor o a ser un 8 pacifista, que es el 9. Es decir, se va a mover entre esos dos. Y a su vez, cada eneatipo tiene 3 instintos básicos. Y eso define mucho la personalidad, según yo sea conservación, eh, según yo sea instinto sexual, que es no estrictamente erótico, sino cómo me relaciono uno a uno. ¿Sí? Si soy una persona seductora, naturalmente puede ser cualquier eneatipo, pero tener esta naturaleza seductora y voy a tener un instinto sexual muy alto. Y luego el instinto social, que es esta vocación, ¿no?, por servir a otros. Entonces, la verdad es que podría ser algún otro eneatipo. Que no sea el 8, aunque es muy probable que sea el 8. Digo por este tema que me impresiona, es más, me impresiona como una persona muy mental, no lo he visto hablar. Te agradezco el comentario porque lo voy a observar más. No sé si tampoco da muchas entrevistas y todo, pero me pareció un tipo como muy, ¿no? Así, como circunspecto. Me da que puede ser más de una mental, pero lo voy a investigar y te agradezco mucho el aporte. Nahue, qué lindo verte, querido. Mira, es una excelente pregunta y cae siempre. El eneatipo no cambia, nuestra esencia no cambia. Lo que cambia es cuánto nos integramos de las demás, ¿sí?
cuánto, viste, nos volvemos más redonditos, por así decir, ¿no? En vez de cuadraditos y filosos, llenos de aristas y de puntas, más pulidos, ¿ok? A lo largo de nuestra vida. Es decir, una característica, suponte el 7, es maravilloso. Vas a encontrar, como decía, gente que ha hecho contribuciones maravillosas a la humanidad. El tema es que no sea a expensas de sí mismo, que no sea a expensas también de lastimar a otros alrededor, por no tener, ¿no es cierto?, el arraigo a qué le pasa al 7. El 7, ¿no?, es ese abandono casi, esa sensación de abandono que lo llevó a desarrollar ese mundo, ¿no?, a encontrar el placer para lidiar con tanto sufrimiento. Entonces, se trata de integrar para hacer esa cualidad sin volverme, por ejemplo, un evitador profesional, ¿no?, de conflictos, de situaciones, sino aprender a encarar las cosas, a disciplinarme. Por eso en el camino de integración del 7, si ustedes ven elegí el 7 como pude haber elegido cualquiera, pero en el camino de integración del 7 van a ver una línea que va al 1. O sea, van a ver las líneas y la línea entre 7 y 1 es la línea de integración del 7. ¿Qué significa? Poder enfocarse, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar luego un poquito, porque tiene que ver con cómo puedo usar el eneagrama para coachear y acompañar personas. Entonces, por último, el último, que es ustedes se acuerdan que el primero de la tríada de acción, el último de la tríada de acción era el 1, el último en orden ordinal, ¿no?, es el 9, es el último, es el pacificador que también está en el centro de la tríada de acción. Tenemos el 8, que es, ¿viste?, el tirano, el déspota, el jefe. El 9 tiene una energía de acción, pero muy bondadosa, muy mediadora. Le gusta actuar, pero odia el conflicto. Mientras el 8 va a generar con cada paso que da un conflicto, el 9 odia el conflicto y mete toda su energía en mediar. El 1 la mete en perfeccionar, si quieren, y el 8 lo mete en organizar y en dar forma. El 9 lo mete, ¿no?, en mediar y avanzar, ¿no es cierto?, con mucha paz. Detrás, ¿no?, ¿qué está? El 9, hay un niño que cada vez que trataba de ser escuchado, abría la boca, cobraba, ¿no? Entonces aprendió que mejor no hago olas. ¿Para qué? Si nada va a cambiar, total. Y si mamá y papá se peleaban, trataba de mediar, pero no de cambiar nada, no de proponer nada. Él decía, él que lo que necesitaba era la paz. Y por eso es el pacificador y por eso son excelentes, ¿no?, mediadores. Un ejemplo clásico cuando hablamos de alguien famoso tipo 9 es Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, ¿sí?, que lidió con un montón de temas complejos, como el tema del sistema de salud y la medicina prepaga en los Estados Unidos, y lo hizo, ¿no?, de una manera muy equilibrada. Siempre fue muy, muy, muy balanceado el tipo, ¿no? Entonces, sus características del 9 es pacífico, armonizador, busca la estabilidad. Las fortalezas en el trabajo es tranquilizador, buen mediador. Los desafíos a superar, puede volverse complaciente y evitar, ¿no?, ser también un poco novia fugitiva de los conflictos, ¿no?, evitar el conflicto. Por eso, ¿vieron esta palabrita que está de moda, que es la procrastinación? El 9 es muy procrastinador, ¿no? Y bueno, ¿para qué lo voy a hacer, no? Si nada va a cambiar, mejor lo hago mañana. Bueno, son y 20 y me encantaría tener 10 minutos. Yo les voy a hacer llegar este apunte. Les agregué las fortalezas y debilidades en cada caso. Incluso vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el mes que viene, vamos a terminar esto. Igual yo se los voy pasando, ¿sí?, al apunte, pero lo vamos a ver aquí mismo. Tienen
información sobre los beneficios en la empresa, hay casos perfilados que son realmente interesantes de autores muy reconocidos como Mario Sikora es de los autores más reconocidos en el campo de la empresa con el eneagrama. Y Ginger Lapid Bogda es otra. Y hay como dos citas, más allá de lo que yo mismo les puedo transmitir de acompañar ejecutivos con el eneagrama a grupos y lograr, ¿no es cierto?, una mejora en el clima interno, en el índice de rotación, en las habilidades de liderazgo de los líderes, desde altos a medios a altos ejecutivos. Pero voy a parar acá y voy a abrir este último pedacito a preguntas, dudas, respuestas que pueda ayudar. Y les agradezco mucho la atención. Espero que al menos como una introducción haya servido, ¿sí? Mi anhelo obviamente es poder, acá, bueno, voy a dejar de pasar, pero está todo. Mi anhelo es poder haber generado interés en ustedes como para que lo sigan investigando, y desde ya vamos a ofrecer talleres aquí para poder trabajar y llevarlo a nuestras organizaciones, o al menos, si no tengo la capacidad de influencia en mi organización, para mí propio, para no sufrir yo al cohete, digamos, porque sé que son tiempos donde las organizaciones se sufren. Y esto puede ser una herramienta muy útil. A ver, ¿alguna pregunta? Acá había algo en el chat. Dice Rubén. A ver, voy a ver. Bueno, Nahue, espero haber respondido tu pregunta. Alicia dice, someterse no, tomar conciencia de quién sos y transformar para tu bien. Exactamente. Miren, yo ahora que estoy fuera, yo estuve 30 años en la línea ejecutiva. Y muchas veces, ¿no? Yo me formé como coach y también fui coachado. Y siendo coachado muchas veces pude percibir que el coach buscaba que yo logre serle funcional a mi jefe, pero eso no necesariamente implicaba mi mayor felicidad y mi mayor desarrollo, ¿eh? Entonces, una herramienta como el Enneagrama puede ayudarme si es necesario, tomar la decisión de encarar un tránsito y decir, bueno, me voy a independizar, que fue lo que hice yo eventualmente, ¿no? O voy a cambiar de compañía, voy a cambiar de trabajo, voy a pedir cambiar de rol, porque en realidad el ego es un bicho que puede traicionarnos mucho, ¿no? Si en casa tuvimos el mandato, vos tenés que ser un profesional exitoso, a lo mejor hay un artista dentro mío que nunca pudo ser y todavía estoy a tiempo. Y entonces voy a sufrir toda mi vida si estoy tratando de comportarme, ¿no?, como Jack el Destripador, como ejecutivo, suponte, y en realidad hay un artista dentro de mí, ¿sí? Por decir algo. Supongamos, soy en la tipo 4, pero porque el ego hace esas cosas, quedamos aprisionados. Por eso yo les voy a dejar para que vean, Lisa después lo va a poner en pantalla, ¿no?, una historia justamente sufí acerca del trabajo personal, y ustedes van a encontrar seguramente con lo que vimos hoy la correlación con el Enneagrama. Pero que es esa llave a sentirnos saludables y plenos y realmente disfrutar y dar lo mejor en mi trabajo tiene que ver con abrir desde adentro esa puerta. Nadie de afuera, no va a venir un jefe que me diga, un gobierno que arregle todo. Soy yo el que tiene que comprender que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero hay muchas que sí, y sobre todo las que tienen que ver con decisiones. ¿Se acuerdan o por haber escuchado hablar de Viktor Frankl, ¿no? Y esa libertad que significa lo que yo puedo elegir entre un cierto estímulo y la respuesta que yo elijo? Entonces, seguro puedo hacer un montón de cambios en mi puesto o eventualmente también considerar opciones. Si soy líder, puedo traer cambios en mi organización. Si tengo gente a cargo, puedo introducir.
Evidentemente siempre es un juego, me van a dejar, pues tal vez sea una organización que le dé la bienvenida al cambio, quizás sea una organización con, creo que fue Alicia que preguntó al principio, ¿no? Quizás sea una organización con un gen 8 muy fuerte y va a ser muy difícil introducir ningún cambio ahí. Entonces, Rubén me dice que en una primera mirada tengo algunas características de los 9 tipos de enneagrama. ¿Esto está dentro de las posibilidades? De los 9 tipos de enneagrama. Eso está dentro de las posibilidades, eso tengo que pedir. Bueno, siempre no está, digamos, puede ser bueno pedirlo al psicólogo, Rubén, pero me encantó el chiste, la manera de preguntarlo, pero todos necesitamos, todos tenemos, perdón, un poquito de cada uno. Lo que yo les decía al principio es que tenemos uno que predomina y que de alguna manera marca nuestro estilo de personalidad. ¿Mm? Este, yo puedo dejarles ahora, antes de irme, un enlace, traten de copiarlo, si no, googleen test de enneagrama para que hagan el test, o quizá lo quieras hacer, Rubén, toma, como te decía, media hora o menos, y te va a dar un proxy, te va a dar una rimada de bochín, hablando en criollo, ¿sí? Este, pero no se trata de ir al psicólogo. Algunos tenemos, digamos, muy influido, o algunos ya están, viste, por la historia de vida y todo, están en un nivel de integración que parecen, viste, no parecen tan, es decir, no parece tan obvio las características de su eneatipo, pero nuestro eneatipo es, o sea, lo predominante es siempre uno, o sea, es uno de los 9 que predomina, tenemos de los 9, pero que predomina, y a lo largo de la vida, en todo caso, vamos integrándonos, pero no cambia ese eneatipo esencial, ¿eh? Bueno, Galaxy. Bueno, te veo ahora allí. No sé cómo te llamas, pero sí veo, gracias a vos, José, necesitaba un resumen, te lo agradezco a vos. Me alegro que haya servido. No es fácil estudiarlo solo. No es fácil estudiarlo solo. Y no es fácil resumirlo, porque es un cuerpo de conocimiento muy, muy amplio y que realmente lleva mucho estudio, pero sí pueden, digamos, extraerse ciertas cosas que en la organización son muy, pero muy útiles. Alicia dice, lo que me surge es cómo armar un programa para la organización, cuando la línea debe bajar de arriba, salvo que apliquen Scrum. Es muy interesante, me despierta el cómo. Gracias, José María. Sí, es todo un temazo. Es todo un temazo y depende mucho de la apertura que tenga la organización. ¿Eh? Pero cada uno de nosotros es posible que pueda implementarlo de alguna u otra manera en su equipo de trabajo, en sí mismo. Todo cambio comienza por mí mismo, ¿sí? Primero, o sea, tratamos de cambiar el afuera y a partir de cierta edad nos damos cuenta que es mucho más provechoso tratar de cambiarnos a nosotros mismos. Y tratar de luchar contra molinos de viento, tratar de cambiar lo que no va a cambiar. Entonces, en ciertas organizaciones, o sea, va a cambiar, pero quizás no sea en el lapso de... ¿Vieron cuando dicen, y yo no voy a ver la Argentina que quisiera? Bueno, hay veces que no voy a ver mi empresa como yo la quisiera. Tendrán que pasar generaciones, cambiar líderes, pero sí, al menos yo puedo ser consciente y tomar las decisiones más beneficiosas para mí. ¿Mm? Ya sea para preservarme, ya sea decidir cambiar de trabajo, ya sea para buscar oportunidades dentro de la misma organización en otro rol, pero son muchas las organizaciones, es decir, eh, si alguno de ustedes está en posición de liderazgo y cree que puede conseguir el OK, ¿no es cierto? Porque este mismo trabajo, muchas empresas hoy lo están haciendo con herramientas de las que les decía, que son quizás más propias del mundo corporativo. Si bien el eneagrama en España, en Estados Unidos se usa cada vez más, en Irlanda, se usa muchísimo. En nuestro país todavía por ahí no está súper aceptado, ¿no? Pero sí, voy a dejar un enlace confiable y buenísimo. La historia, sí. Ponerlo también en el WhatsApp. Vamos a hacer una cosa. Liz
¿podemos mandar cuando mandamos la grabación el enlace también? Yo lo voy a poner ahora Y en el mandamos. chat. Buenísimo. Se los mandamos. Yo lo voy a poner ahora en el chat acá y se los mandas cuando mandamos, viste, bueno, algunos lo podemos enviar a los participantes no solo por mail, sino por WhatsApp. Así cumplimos con el pedido de Alicia. Y Victoria pregunta, ahora pongo el enlace, para cada puesto podría definir un tipo de enneagrama predominante y utilizarlo en la selección de personal. Decididamente. Es decir, por ejemplo, si yo busco un tesorero, ¿viste? Esto es algo que me flashea para hablar el idioma de los chicos cada vez que eh, yo fui muchos años director de recursos humanos o tengo un cliente y me dice, che, se me fue el tesorero, mandame un contador de mi misma industria con 5 años de experiencia. Como si eso garantizara algo, si la persona va a funcionar o no en el rol y en la organización. Si tiene, lo primero que hay que ver es si se trata de un tesorero. O sea, contador se reciben infinidad de personas, algunas con perfil de o sea, mentalmente centradas, es decir, auditores, otros emocionalmente centrados, muchos trabajan en recursos humanos, contadores que trabajan en recursos humanos, y contadores orientados a la acción. Ese tengo que buscar. Entonces tengo que buscar preferentemente un 8. Si yo tuviera que decir quién quiero de contador, que sea de tesorero, que sea contador con perfil 8. Algo que vuelvo a aclarar, ¿no? Eh, Nunca me gustó encasillar a las personas en un rótulo, ¿no? Cada ser humano es cada ser humano, pero es realmente como tenemos un perfil conductual del mismo modo que tenemos un ADN, es casi una garantía de fracaso tener, por ejemplo, alguien para un rol así operativo y de ejecución, donde se requiere mucho vigor, ¿no? Para negociar con proveedores, pagos, patear, hablando en lenguaje de barrio, patear los pagos, morderle los garrones a los clientes para cobrar, hacer colocaciones. Necesita una persona muy de acción y de decisión rápida, y eso es típicamente un 8. Eh, pero bueno, de repente podría ser, eh, no sé, de repente ciertos tipos de 5, si analizo sus instintos, ¿no? Un 5 quizá con un instinto de conservación fuerte. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Esto es infinito, pero digamos que en mi experiencia corporativa, puse un ejemplo dentro de todos los roles posibles. Tesorería es un rol que está en finanzas, pero que es netamente de acción. Y el error más común que se comete es poner a alguien, ¿no es cierto?, porque es excelente haciendo informes de tesorero y excelente analizando la contabilidad, o porque era el sobrino de, el hijo de, o qué sé yo, o porque era el que estaba siguiente en línea. ¿Cómo no lo voy a poner a Juancito si ya tiene una antigüedad? O sea, le toca a él, tiene que ser él porque le toca. Es tremenda las consecuencias de eso que he visto, ¿no? Son tremendas. Entonces, creo que está bueno que se empiece a tener más en cuenta en las organizaciones. Nahue, me alegro haber respondido tu pregunta y creo que estamos más o menos. Sí, Liz, les escribís mi mail, por favor, el de Team Noia, que es josemaria.chaer@teamnoia. Mientras yo voy pegando el enlace, ahí Victoria lo pedía. Es uno de los muchos que hay. Este es el de Rizzo Hudson y me gusta mucho. Les aclaro algo, es gratuito. Según el navegador y estas porquerías que hacen las empresas en Internet con publicidades, les puede aparecer algo que les pide una tarjeta de crédito. No, rajen y vuelvan a intentarlo con otro navegador o con modo incógnito. Es gratuito porque mucha gente me ha dicho que le ha pedido y le han terminado pagando por lo que es gratis. Y lo otro es, sáquense una foto o impresión de pantalla porque no queda grabado, ¿sí? Si se lo quieren conservar para después. Gracias, Lisa, por incluir mi email. Bien.
Ahí está Rubén, entonces mi email. ¿Me quedó alguna pregunta sin responder o alguien que quiera hacer una pregunta más? A la pregunta de Victoria le agregaría, qué sé yo, para ventas miraría mucho, privilegiaría perfiles 7, como dije antes, o 2. Para auditoría privilegiaría o control de calidad 5, ¿sí? De vuelta, todo esto ayuda. Insisto en que odio los pilotos automáticos, odio, cuando digo odio es que no soy hincha de aquellos, ¿no? Muchas colegas que por ahí les encanta dar recetas, ¿no? Y acá está la receta del... sigamos siendo humanos y reconociendo que cada uno de nosotros es, y que mejor manejar el conocimiento para tomar las mejores decisiones, ¿eh? Bueno, buenísimo. Les agradezco mucho la participación, Lisa, en especial a vos, tu apoyo desde allá. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahí tienen mi mail, la cuenta de Instagram. Bueno, ahí si van a los enlaces que puso Lisa, pueden ver mi cuenta. Allí van a encontrar un montón más de información y contenidos interesantes. Les agradezco muchísimo y les mando un gran, gran abrazo. Que terminen muy bien el día. Marce, gracias por estar. Gracias. Un placer de verte. Igualmente, gracias José, a vos. Bueno, por favor, nos vemos el mes que viene. Chao, chao. Dale, chau, chau. La-